Soy Julián y tengo 32 años. Durante los últimos 7 días, había estado trabajando semanas de 80 horas en un viaje de negocios de alto riesgo en París. Mientras me estaba matando prácticamente para asegurar un ascenso corporativo masivo y construir un futuro financiero sólido, mis propios padres falsificaron mi firma, cometieron fraude electrónico federal y vendieron mi casa. Liquidaron mi residencia principal a mis espaldas para financiar la extravagante boda de $250.000 de mi hermano menor. Entré a la casa de mis padres completamente exhausto. Solo quería saludar rápidamente después de un agotador vuelo internacional. En cambio, mi padre me miró directamente a los ojos, sosteniendo un vaso de costoso whisky escocés, y me dijo que vendieron mi ático porque mi hermano merecía un día perfecto. Mi madre intervino justo a tiempo, usó ese tono dulce y manipulador suyo, diciéndome que la familia requiere sacrificio. Tuvo el descaro absoluto de decir que mi herencia, básicamente, se le estaba adelantando al hijo predilecto. Mi hermano, Preston, de hecho sonrió con suficiencia desde el sofá, ni siquiera levantó la vista de su teléfono inteligente. Me dijo que no fuera dramático. Dijo, gano un salario enorme. Mi carrera está establecida y fácilmente podría comprar otra propiedad el próximo mes. Se quedaron allí, increíblemente orgullosos de sí mismos. Se reían de mi absoluto shock, creyendo firmemente que acababan de lograr el atraco familiar perfecto. Pero había un detalle enorme que ellos no sabían, un secreto que yo había enterrado legalmente 2 años antes para protegerme de este mismo tipo de codicia generacional. Y ahora mismo, mientras estoy aquí contándoles esto, mis padres se enfrentan a graves cargos por delitos graves. Se están enfrentando a la ruina financiera total, y están suplicando una misericordia que me niego rotundamente a darles. Antes de decirles exactamente cómo desmantelé sus vidas enteras con un solo pedazo de papel, háganme un favor, denle al botón de me gusta si creen en la justicia y no olviden hacerme saber desde dónde me están viendo hoy en la sección de comentarios. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos al momento exacto en que la ilusión de mi familia se hizo añicos para siempre. Aterricé en Denver justo después del anochecer. El cielo era de ese púrpura oscuro, como de hematoma, que solo se ve sobre las montañas rocosas a finales de otoño. Estaba completa y absolutamente con jet lag. Había pasado toda la semana en París, yendo y viniendo entre salas de juntas corporativas estériles, defendiendo una fusión masiva para mi empresa. Mi mente estaba completamente agotada, estaba funcionando solo con café malo de avión y la pura adrenalina de cerrar el trato. Todo lo que quería hacer era recoger mi equipaje, pasar por la casa de mis padres en Boulder para una visita rápida y obligatoria para dejar algunos recuerdos, y luego ir a casa a dormir durante 14 horas. Realmente debería haberlo sabido. Debería haber ido directamente a mi propia casa. Pero cuando te crían para ser el hijo mayor, hermoso y responsable, la culpa es un dispositivo de rastreo muy efectivo, estás condicionado a aparecer, no importa lo cansado que estés. En el momento en que abrí la puerta principal y entré al vestíbulo, el aire dentro de la casa se sintió increíblemente mal. ¿Conocen esa sensación pesada cuando entran en una habitación y todos de repente dejan de hablar? El silencio asfixiante que significa que estaban hablando de ti. Era exactamente así, pero de alguna manera mucho peor. La casa estaba impecable, olía a pulimento de limón y velas de vainilla caras. Estaba demasiado limpia, se sentía completamente escenificada. Mi madre, Margaret, prácticamente se abalanzó sobre mí desde el pasillo de la cocina. Tenía una sonrisa forzada y maníaca pegada en la cara, era la misma sonrisa nerviosa que usaba en las cenas de acción de gracias justo antes de pedirme que cubriera una de las deudas malas de mi padre o que avalara un préstamo con intereses altos. Me abrazó, pero sus brazos se sentían rígidos. Mi padre, Richard, estaba de pie junto a la chimenea de piedra en la sala de estar. Tenía el pecho hinchado. Sostenía un pesado vaso de cristal de whisky escocés, luciendo demasiado complacido consigo mismo. Parecía un hombre que acababa de ganar la lotería y estaba esperando el momento perfecto para presumir de ello. Y luego estaba Preston, mi hermano menor de 28 años, el hijo de oro indiscutible de la familia Grant. Estaba despatarrado horizontalmente en el buen sofá de cuero, tecleando agresivamente en su teléfono. Ni siquiera se molestó en levantar la vista o decir hola cuando entré arrastrando una pesada maleta por el suelo de madera. Dejé mi equipaje junto a la puerta.
Los miré a los tres de pie en esa extraña formación ensayada. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Les pregunté qué estaba pasando. Mi padre tomó un sorbo lento y deliberado de su bebida y sonrió. Me dijo que todo era maravilloso. Usó su voz retumbante y autoritaria, la que siempre usaba cuando quería aplastar una conversación y no dejar lugar a la discusión. Dijo que algo increíblemente importante había surgido mientras yo estaba en el extranjero. Dijo que era algo que toda la familia estaba encantada y que ellos se habían encargado de todo el trabajo pesado para que yo no tuviera que estresarme mientras trabajaba. El estómago se me encogió al instante. El vello de mis brazos se erizó. En mi familia, cada vez que mi padre usaba la palabra encantado, significaba que estaba a punto de pagar algo muy, muy caro. No me quité el abrigo de invierno, simplemente me quedé allí en la entrada y le pedí que lo soltara. Richard dejó su vaso en la repisa. Miró a mi madre por una fracción de segundo para obtener su asentimiento silencioso de aprobación, y luego me miró directamente a mí. Enderezó los hombros. Dijo que habían vendido mi ático. La habitación se quedó completamente en silencio. El zumbido bajo del refrigerador en la cocina de repente sonó como un motor de avión. Honestamente, pensé que estaba teniendo una alucinación auditiva severa por el jet lag y el cambio de altitud. Lo miré, mi cerebro literalmente no podía procesar la combinación de palabras que acababa de pronunciar. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Mi padre puso los ojos en blanco, me miró como si estuviera siendo lento y difícil a propósito. Lo repitió, hablando más alto y más lento esta vez, exactamente como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Dijo: «Hemos vendido tu ático». Afirmó con confianza que el mercado inmobiliario en el centro de Denver estaba increíblemente pujante en ese momento. Dijo que el lugar estaba vacío mientras yo viajaba internacionalmente, y que tenía perfecto sentido financiero liquidar el activo mientras el valor estaba en su punto más alto. Sentí que la sangre se me iba completamente de la cara. Mi visión se nubló en los bordes por un segundo. Ese ático era mi santuario, fue lo primero que tuve que realmente se sintió seguro. Trabajé durante años para comprarlo, puse cada bono corporativo, cada noche tarde en la oficina, cada gramo de mi juventud y energía en asegurar esa propiedad. Era mi fortaleza lejos de sus constantes demandas. Antes de que pudiera siquiera formar una frase coherente, antes de que pudiera preguntar cómo demonios podían vender una propiedad que no poseían legalmente, mi madre intervino. Usó su voz suave, suplicante, manipuladora y culpabilizadora. Se acercó y de hecho trató de poner sus manos en mis brazos para calmarme. Me dijo que el dinero se destinaría a la boda de Preston. Dijo que Preston y su prometida, Clara, habían encontrado el lugar de sus sueños, pero que los costos se habían disparado, iba a costar $250.000 tener el día perfecto. Me dijo que las familias comparten sus bendiciones. Me miró directamente a los ojos y dijo que debería estar inmensamente orgulloso de darle a mi hermanito el comienzo de vida que se merecía, especialmente porque yo ya era tan exitoso y cómodo. Me aparté de ella. Me sentí físicamente enfermo. La miré por encima del hombro hacia Preston. Preston finalmente bloqueó la pantalla de su teléfono y me miró. No parecía culpable, no parecía ni un poco arrepentido. Parecía profundamente molesto porque yo estaba arruinando el ambiente festivo de la habitación. Suspiró pesadamente, cruzó los brazos detrás de la cabeza y me dijo que no fuera dramático. Sus palabras exactas quedaron grabadas en mi memoria. Dijo: «No seas dramático, Julián. Ganas un salario enorme. De todos modos, estás prácticamente casado con tu trabajo. Fácilmente puedes ir a comprar otro condominio el próximo mes. Deberías estar agradecido de que papá se encargó de todo el estresante papeleo de cierre para ti, para que no tuvieras que lidiar con molestos agentes inmobiliarios mientras estabas en Europa. Solo déjame tener esto. Solo déjame tener esto». Como si toda mi vida no hubiera sido una serie interminable de concesiones financieras y emocionales hacia él. Esperaban que simplemente lo aceptara. Realmente creían profundamente que yo simplemente absorbería esta traición catastrófica. Esperaban que el hermano mayor confiable, callado y que resolvía problemas se tragara su rabia furiosa, aceptara la enorme pérdida financiera y mantuviera la paz familiar, tal como siempre lo hacía.
Ese fue el papel que me asignaron desde que era un niño pequeño, el proveedor, el que arregla las cosas, el saco de boxeo emocional con una chequera abierta. Me quedé allí en la entrada mirando a las 3 personas que se suponía que eran mi familia. No grité. No lancé mi equipaje por la habitación. Ni siquiera levanté la voz. Una extraña calma helada invadió todo mi cuerpo, era el tipo de claridad total que solo llega cuando la ilusión de toda una vida finalmente se rompe en 1.000.000 de pedazos afilados. Miré a mi padre. Sonreí. Una sonrisa muy pequeña, muy fría, muy aterradora. Lo miré directamente a los ojos y le dije, el ático que acabas de vender, en realidad, no era mío para vender. La mirada engreída y victoriosa en el rostro de mi padre se evaporó por completo, fue como si alguien hubiera sacado un tapón invisible y drenado toda la arrogancia de su cuerpo. Las manos de mi madre se congelaron en el aire. Preston se sentó derecho en el sofá. La molestia en su rostro fue reemplazada instantáneamente por una confusión total y un indicio de pánico. No elaboré. No expliqué la trampa legal en la que acababan de caer ciegamente. Simplemente recogí el asa de mi maleta, les di la espalda sin decir otra palabra y salí por la puerta principal a la helada noche de Colorado. El silencio que dejé atrás en esa casa fue absolutamente ensordecedor. Me subí a mi coche, cerré las puertas con llave y me alejé. Pensé que el shock de que hubieran vendido mi casa era la cima de la montaña, pero estaba increíblemente equivocado. La madriguera de su engaño era mucho más profunda y las consecuencias serían bíblicas. El viaje de Boulder de regreso a Denver se sintió como si durara 3 vidas. Las luces de la carretera se desdibujaban al pasar por el parabrisas en largas estelas amarillas. Mi mente iba a 1.000.000 de kilómetros por hora, conectando puntos que había ignorado intencionadamente durante décadas. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mi propia madre, mi propio padre, mi propio hermano, habían conspirado para robarme a ciegas. Para entender realmente cómo mi familia se sintió con derecho a robarme una propiedad inmobiliaria de primera, tienen que entender la dinámica tóxica en la que crecí. En la casa Grant, había 2 conjuntos de reglas muy distintos, estaban las reglas estrictas e implacables para Julián, y estaban las reglas inexistentes y permisivas para Preston. Yo era el hijo mayor, era la red de seguridad incorporada. Si traía a casa una menos en un examen de matemáticas de la escuela secundaria, mi padre me sentaba en la mesa de la cocina y me daba un brutal sermón de 1 hora sobre cómo el mundo no recompensa la mediocridad. Me decía que necesitaba trabajar más duro si alguna vez quería llegar a ser algo en esta vida. Empecé a trabajar embolsando comestibles en el supermercado local cuando tenía 15 años, solo para comprar mis propios abrigos de invierno y útiles escolares. Nunca les pedí un céntimo porque sabía que la respuesta siempre sería un sermón sobre la responsabilidad. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres me sentaron en la sala de estar con rostros sombríos. Mi padre explicó que el fondo universitario que me habían prometido desde que era niño había desaparecido por completo. Afirmó que había hecho una serie de malas inversiones y que el mercado las había borrado. No me quejé. No grité. Simplemente acepté mi destino. Saqué enormes préstamos estudiantiles, trabajé a tiempo completo en turnos de noche en un almacén de logística y me abrí camino a través de un agotador grado en finanzas durmiendo 4 horas por noche. Sobreviví con ramen barato y pura fuerza de voluntad. Preston era una historia completamente diferente. Preston era el hijo de oro, el bebé, el que no podía hacer absolutamente nada mal. Si Preston reprobaba una clase, mi madre marchaba a la escuela y culpaba a la maestra por no adaptarse a su estilo de aprendizaje único. Cuando Preston decidió que quería ir a una escuela universitaria de fiesta, escandalosamente cara y fuera del estado, para estudiar algo completamente inútil, mis padres, de alguna manera, milagrosamente encontraron el dinero para avalar sus enormes préstamos privados. Le compraron un coche nuevo para su graduación de la escuela secundaria. Cuando me gradué de la universidad con honores, obtuve un apretón de manos firme de mi padre y una cena barata en un restaurante de cadena. A medida que envejecía y mi carrera en finanzas corporativas realmente despegó, la dinámica pasó del abandono emocional a la explotación financiera descarada. Empezó pequeño, siempre empieza pequeño con este tipo de familias. Una factura de teléfono móvil aquí, una factura del mecánico para el coche de Preston allá. Luego escaló dramáticamente.
Mi padre mencionaba casualmente en las cenas familiares que su 401k estaba recibiendo un golpe masivo y que estaban preocupados por pagar las cuotas de la hipoteca. Los viajes de culpa eran magistrales, mi madre lloraba en silencio en la cocina mientras lavaba los platos. Yo escribía el cheque, siempre escribía el cheque. Pagué sus tarjetas de crédito al máximo. Cubrí el alquiler de Preston durante 2 años cuando decidió que quería ser fotógrafo freelance y se negaba rotundamente a conseguir un trabajo de verdad con un sueldo fijo. Yo era su cajero automático personal. Y la parte aterradora y humillante es que los dejé hacerlo durante años porque, en el fondo, quería desesperadamente que simplemente me amaran. Pensé que si arreglaba suficientes de sus problemas, si cargaba con suficientes de sus cargas financieras, eventualmente me respetarían y me tratarían como un hijo en lugar de un recurso. Esa patética ilusión finalmente terminó hace 3 años, y le debo mi vida y mi seguridad financiera a un hombre llamado Sr. Calvel. El Sr. Calvel era socio principal en mi firma de gestión de patrimonio, era un hombre mayor, perspicaz, implacable y brillante que me había tomado bajo su ala. Una tarde, después de haber cerrado una adquisición corporativa masiva, estábamos sentados en su oficina de la esquina tomando una copa de celebración. Él me miró, frunció el ceño profundamente y me preguntó por qué me veía tan completamente estresado y miserable después de una gran victoria profesional. Me derrumbé. Me serví otra copa y le conté todo sobre mi familia. Le conté sobre los viajes de culpa, las demandas, el constante agotamiento de mis recursos. Le dije que estaba a punto de cerrar la compra de un hermoso ático en el centro de Denver, mi primera propiedad importante. Pero estaba aterrorizado, estaba teniendo pesadillas de que mis padres de alguna manera encontrarían la manera de agotar la plusvalía o, peor aún, manipular para mudarse a él bajo el pretexto de dificultad financiera. El señor Calvel dejó su vaso sobre su escritorio de caoba y me miró con una piedad absoluta y sin filtrar. Me dijo una verdad que nunca olvidaré. Dijo, Julián, las familias tóxicas no respetan los límites. Solo respetan las barricadas. Si les das un centímetro, se llevarán toda tu vida. Eres un hombre de éxito. Actúa como tal. Me dio un consejo legal que finalmente me salvó de la ruina absoluta. Me dijo que nunca pusiera activos importantes a mi nombre personal si tenía parásitos financieros en mi linaje. La semana siguiente, contraté a un abogado de patrimonio privado fuera de mi firma. Establecí una sociedad de responsabilidad limitada, la nombré Nobody Holdings. La compañía era una entidad legal separada, tenía su propio número de identificación fiscal, sus propias cuentas bancarias corporativas y su propia personalidad jurídica en el estado de Colorado. Cuando compré el ático, Julian Grant no lo compró. Nobody Holdings lo compró. La escritura se registró en el condado a nombre de la LLC. Yo simplemente figuraba en el acuerdo operativo privado como el miembro gerente. Mis padres nunca lo supieron, nunca les hablé de la LLC porque absolutamente no era asunto suyo. Por lo que ellos sabían, yo era solo un tipo rico que compró un bonito condominio con su salario. Estacioné mi coche en el garaje de mi alquiler corporativo a corto plazo en Denver. Tomé mis maletas y subí en el ascensor. El apartamento estaba oscuro, estéril y tranquilo. Ni siquiera me molesté en encender las luces principales del techo. Caminé directamente a la isla de la cocina, abrí mi laptop e inicié sesión en mi unidad de almacenamiento en la nube altamente segura. Mis manos literalmente temblaban mientras abría la carpeta legal marcada como Nobody. Saqué la copia certificada de la escritura del ático. Allí estaba, sellada en blanco y negro por el secretario del condado, propietario, Nobody Holdings LLC. Me recosté en el taburete del bar y tomé una respiración profunda y temblorosa. La realidad de lo que mi padre acababa de hacer me invadió en una ola masiva de pavor frío. Si la propiedad legalmente pertenecía a una corporación, mi padre no podía simplemente haber llamado a un agente inmobiliario y venderla. No tenía poder notarial para la LLC. No era un miembro gerente. No tenía absolutamente ninguna autorización legal para autorizar la venta. Para que la venta se llevara a cabo, habría tenido que proporcionar a la compañía de títulos, a los agentes de depósito en garantía y al corredor de bienes raíces documentos fraudulentos. Habría tenido que falsificar mi firma en los contratos de cierre. Habría tenido que afirmar que era yo o afirmar que era un agente autorizado de la LLC,
lo que significaba falsificar resoluciones corporativas. No solo traspasó un límite para pagar una boda, cometió fraude. Cometió falsificación. Orquestó un crimen financiero masivo y de múltiples niveles mientras yo trabajaba en otro continente. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre la encimera de granito. Era mi madre. Vi su nombre parpadear en la pantalla y dejé que se fuera al buzón de voz. Luego llamó Preston, luego mi padre de nuevo. Estaban entrando en pánico. Mi pequeño comentario críptico antes de que saliera por la puerta había plantado una enorme semilla de duda, y estaban luchando por entender lo que quise decir. Escuché el primer mensaje de voz de mi padre. Su voz era completamente diferente ahora, el tono arrogante y retumbante había desaparecido por completo. Sonaba sin aliento, tratando desesperadamente de mantener la calma. Julián. Hola, soy papá. Llámame de inmediato. Necesitamos aclarar un pequeño malentendido con el papeleo del condominio. No es nada grave, solo una cosa de papeleo. La familia necesita comunicarse, hijo. Solo descuelga el teléfono para que podamos arreglar esto antes del fin de semana. Llama a tu viejo. Un pequeño malentendido. Una cosa de papeleo. Eso es lo que llamó robar cientos de miles de dólares en plusvalía inmobiliaria. Borré el mensaje de voz. Ya no me sentía triste, no sentía el dolor patético persistente del hijo mayor no amado. Todo lo que sentía era un enfoque frío, calculador y aterrador. Querían tratarme como un banco. Querían verme como nada más que un activo financiero para ser liquidado para el hijo de oro. Bien. Estaba a punto de mostrarles exactamente qué sucede cuando el banco ejecuta la hipoteca de toda tu vida. Busqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Era hora de ir a la guerra y no iba a tomar prisioneros. Eran las 2 de la mañana, pero Harrison contestó al tercer timbrazo. Harrison no era solo mi mejor amigo de nuestros días universitarios, era un brillante y despiadado litigante corporativo que se desayunaba casos de incumplimiento de contrato y fraude. Era el tipo de abogado al que llamas cuando quieres aniquilar a la oposición. No me molesté con formalidades. No dije hola. Solo dije, Harrison, abre tu laptop ahora mismo. Te necesito trabajando. Le expliqué toda la situación en menos de 10 minutos. Mantuve mi voz completamente desprovista de emoción. Le dije que mi padre de alguna manera había eludido a una compañía de títulos, falsificado mi firma y vendido mi ático para financiar la boda de Preston. Le dije que la propiedad estaba legalmente en manos de Novary Holdings, y que mi padre no tenía ninguna conexión con la LLC. Oí a Harrison dejar de teclear en su lado. El silencio en el teléfono era increíblemente pesado. Cuando finalmente habló, su voz era mortalmente seria, era el tono que usaba cuando hablaba con un cliente que enfrentaba un tiempo serio en prisión. Julián dijo lentamente, pronunciando cada sílaba, esto no es una disputa familiar complicada por una cena de acción de gracias. Esto es un delito grave de múltiples cargos. Estás hablando de falsificación, fraude electrónico, fraude inmobiliario y robo de identidad. Si tu padre transmitió esos documentos de cierre falsificados electrónicamente a través de las fronteras estatales a la compañía de títulos, activó la jurisdicción federal. Está jugando con la cárcel federal. Le envié a Harrison los documentos originales de formación de la LLC, la escritura certificada y las páginas selladas de mi pasaporte mostrando que yo estaba físicamente en París, Francia, en las fechas exactas en que supuestamente ocurrió el cierre en Colorado. Harrison lo revisó en silencio. El papeleo es a prueba de balas, dijo Harrison finalmente. Tu padre está completamente jodido. Estoy redactando órdenes de cese y desista y contactando a la compañía de títulos y a la división de fraude de la fiscalía exactamente a las 8 de la mañana. Vete a dormir. No dormí ni un solo segundo. Me senté en el sofá en la oscuridad, bebiendo café solo, viendo el sol salir lentamente sobre el horizonte de Denver, esperando que la explosión sucediera. A las 7:30 de la mañana, sonó mi teléfono. No era mi familia. La identificación de llamadas mostraba una sucursal bancaria local donde yo tenía algunas de mis cuentas más antiguas. Contesté y una voz familiar y estresada salió por el altavoz. Era Wayace.
Wayace era un gerente de sucursal mayor y experimentado que había manejado mis cuentas durante años. Desafortunadamente, también conocía a mis padres porque había procesado los préstamos que usé para sacarlos de apuros en el pasado. Wayace sonaba increíblemente tenso. Me dijo que llamaba estrictamente fuera de registro porque sentía la obligación moral de advertirme sobre lo que estaba sucediendo. Julián, escúchame con mucha atención, dijo Wayace en voz baja. Una transferencia bancaria masiva desde una cuenta de depósito en garantía de bienes raíces llegó a la cuenta corriente conjunta de tus padres al final de la tarde de ayer. El monto era asombroso, pero el software automatizado de detección de fraude de nuestro banco marcó la transacción durante la noche. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Por qué la marcó? Wayace explicó la mecánica bancaria. Dijo que la compañía de títulos había autorizado la liberación de fondos basándose en los documentos de cierre, pero los algoritmos de cumplimiento del banco notaron graves discrepancias en las tarjetas de firma y los formularios de autorización que mi padre había presentado para recibir la transferencia. Las firmas no coincidían con los registros históricos. Además, la afluencia repentina de cientos de miles de dólares a una cuenta que típicamente tenía menos de $2.000 activó una alerta de lavado de dinero. Debido al tamaño del depósito y las irregularidades evidentes, continuó Wayace, el Departamento de Cumplimiento del banco congeló toda la cuenta a la espera de una revisión federal completa. No pueden tocarla, Julián, los fondos están completamente congelados. Los fondos estaban congelados. Mis padres no tenían acceso a un solo centavo del dinero del ático. Habían vendido mi casa, pero el efectivo estaba encerrado en una bóveda digital que no podían abrir. Agradecí profusamente a Wayace. Colgué el teléfono, y sentado solo en ese apartamento oscuro, me reí a carcajadas. Fue una risa oscura, hueca, amarga, pero se sintió increíble. Pensaron que habían ganado. Pensaron que habían logrado el atraco perfecto para financiar la vida de fantasía de su hijo de oro. Y estaban mirando una enorme pared de ladrillos. 30 minutos después, el caos absoluto e inalterado comenzó. Mi teléfono comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad. Ignoré las llamadas consecutivas de mis padres, pero luego llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Julián, soy Daphne. Soy la organizadora de bodas de Preston y Clara. Necesito desesperadamente que me llames de inmediato. Todas las autorizaciones de tarjetas de crédito para los depósitos de proveedores de hoy han sido denegadas por el banco. El lugar amenaza con cancelar toda la reserva antes del mediodía si no transferimos el dinero. Antes de que pudiera siquiera procesar el pánico puro en ese mensaje, llegó otro mensaje de texto de Daphne. Julián, está empeorando. Preston está en la agencia de alquiler de coches exóticos ahora mismo. Intentó recoger el Porsche para él y 3 Ferraris para sus padrinos de boda. La agencia pasó su tarjeta y fue rechazada. Se niegan a entregar los coches y Preston está causando una gran escena en el vestíbulo, gritándole al gerente. Por favor, llámame. La florista y el servicio de catering exigen transferencias bancarias ahora mismo o se retiran. Miré la pantalla brillante de mi teléfono. Un Porsche, 3 Ferraris. Mi hermano estaba usando la plusvalía robada de mi casa, ganada con esfuerzo, para alquilar una flota de supercoches para impresionar a sus amigos gorrones y desagradables. La pura y descarada audacia me hizo hervir la sangre. Y Clara, su prometida. Era una pesadilla de alto mantenimiento que venía de una familia que pretendía ser de viejo dinero rica, pero que en realidad vivía hasta el cuello en deudas de tarjetas de crédito. Había estado manipulando a Preston durante años, empujándolo constantemente a exigir más y más dinero de mis padres para demostrarle su valía. Esta boda de $250.000 era su logro culminante, su forma de afirmar el dominio absoluto sobre la familia Grant. Escribí mi respuesta a Daphne con mucho cuidado. No mostré enojo. No ofrecí largas explicaciones. Lo mantuve puramente y devastadoramente profesional. Daphne, no voy a financiar esta boda. No tengo absolutamente ninguna participación financiera en este evento. Por favor, dirija todas las consultas de facturación, disputas con proveedores y preocupaciones legales a Preston y a mi padre, Richard Grant, directamente. No me contacte de nuevo. Presioné enviar y bloqueé su número inmediatamente.
Para las 9 de la mañana, los mensajes de voz de mi padre llegaban uno tras otro. Me senté en la isla de la cocina bebiendo café frío y los escuché en altavoz. El primer mensaje de voz era pura rabia desquiciada. Julián, tienes que llamar al banco ahora mismo. Congelaron nuestras cuentas. No sé qué mentiras les dijiste. No sé qué tipo de truco estás haciendo, pero estás arruinando la vida de tu hermano. Clara está llorando histéricamente en la tienda de novias. Arregla esto inmediatamente, mocoso desagradecido. El segundo mensaje de voz, dejado 20 minutos después, mostró la primera grieta de miedo absoluto. Julián, el gerente del banco acaba de devolverme la llamada. Mencionó algo sobre una LLC corporativa. Dijo que están legalmente obligados a revisar los documentos de título con las autoridades estatales. Llámame. Podemos arreglar esto. Te pagaré después de la boda, lo juro por mi vida. Solo llama al banco y libera la retención, por favor. El tercer mensaje de voz, una hora después, fue el sonido de un hombre completamente destrozado. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderlo. Julián, por favor, descuelga el teléfono. Un abogado llamado Harrison acaba de contactar a la compañía de títulos. El corredor de bienes raíces amenaza con llamar a la policía por fraude. Tu madre está teniendo un ataque de pánico severo en el suelo. Somos familia. No puedes enviar a tu propio padre a la cárcel federal por dinero. Me senté allí escuchando al hombre que me había tratado como basura toda mi vida, rogando misericordia. Apreté el borde de la encimera de granito hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Él no lamentaba haberme robado. No se disculpaba por la profunda traición, simplemente estaba completamente aterrorizado porque finalmente lo habían atrapado y las consecuencias lo estaban destruyendo. Pensé que la satisfacción de oírlo rogar sería abrumadora, pero honestamente, fue simplemente agotador. La traición era tan profunda, tan absoluta, que no sentí nada más que una fría y mecánica determinación de terminar exactamente lo que ellos empezaron. Pero no iban a caer sin luchar. Estaban a punto de intentar una última táctica desesperada y viciosa para destruir mi reputación antes de que la ley los alcanzara. Para el mediodía, los engranajes legales avanzaban con una velocidad aterradora, pero la guerra social acababa de comenzar. Si alguna vez has lidiado con una dinámica familiar narcisista, sabes que su arma favorita es la percepción pública. Cuando ya no pueden controlarte, intentan controlar cómo te ven los demás. Tienen que convertirte en el villano para que ellos puedan seguir siendo las víctimas inocentes. Abrí Facebook solo para revisar un mensaje de un compañero de trabajo y mi muro de noticias ya era una zona de desastre absoluto. Clara y Preston habían lanzado una ofensiva de tierra quemada altamente coordinada. Preston había publicado una actualización de estado larga y patética, escribió una enorme historia lacrimógena sobre cómo su hermano mayor egoísta, celoso y obsesionado con el dinero, estaba intentando activamente sabotear el día más feliz de su vida por un pequeño malentendido financiero familiar. Afirmó explícitamente que yo estaba reteniendo los fondos de su boda por pura malicia porque yo era miserable y estaba solo. Clara, naturalmente, fue un paso más allá. Publicó un vídeo de sí misma llorando con su vestido de novia de diseñador en la tienda de arreglos. Estaba sollozando ante la cámara, secándose lágrimas falsas, afirmando que las crueles y mezquinas políticas familiares estaban destruyendo su sueño. Habló de cómo no podía creer que alguien pudiera ser tan desalmado con su propia carne y sangre justo antes de una boda. Las secciones de comentarios eran exasperantes. Decenas de familiares lejanos, amigos de la familia y vecinos entrometidos intervenían, llamándome monstruo, sociópata, un hermano terrible. Decían cosas como, la familia lo es todo y Julián siempre fue un adicto al trabajo amargado que solo se preocupaba por su salario. Mi propia madre estaba activa en la sección de comentarios, dejando emojis de corazón roto y respondiendo a la gente diciendo, solo estamos rezando para que Julián encuentre en su corazón perdonarnos por cualquier cosa que hayamos hecho mal, interpretando a la víctima trágica definitiva mientras ocultaba el hecho de que era cómplice de un delito grave. No respondí a un solo comentario. No publiqué una defensa. Involucrarse con su ilusión es exactamente lo que quieren, les da combustible para seguir luchando. Los dejé cavar sus tumbas sociales más profundo, sabiendo que la verdad absoluta e innegable estaba a punto de detonar en un tribunal público. Mi teléfono sonó de nuevo.
Era la tía Beatriza, la hermana mayor de mi madre. Beatriza siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia, la autoridad moral. Era la que siempre horneaba los pasteles en acción de gracias, iba a la iglesia 2 veces por semana y predicaba sobre el perdón y poner la otra mejilla. Era la facilitadora definitiva del terrible comportamiento de mis padres. Contesté con cautela: «Hola, Beatriza». «Oh, Julián, cariño». Su voz goteaba con falsa simpatía azucarada. «Estoy harta de todo este lío. Tu madre está completamente devastada. No ha dejado de llorar durante horas. Por favor, cariño, tienes que detener esta tontería de demanda. Tu padre cometió un error tonto al involucrar a abogados, eso destruiría a la familia para siempre». Me recosté en mi silla, mirando fijamente al techo. ¿Un error tonto, Beatriza? Falsificó mi firma en documentos federales y cometió fraude electrónico. Vendió una propiedad inmobiliaria que no poseía. Lo sé, se ve mal en el papel, murmuró, bajando la voz conspiradoramente. Pero Richard me dijo que solo estaba obteniendo un préstamo a corto plazo contra la propiedad para ayudar a Preston. Iba a volver a poner el título a tu nombre después de la luna de miel. Julián, si solo llamas al banco ahora mismo y les dices que la transacción fue autorizada, descongelarán las cuentas. La boda puede seguir adelante. Clara se calmará y tu padre te pagará de su fondo de jubilación con el tiempo. No seas la razón por la que la vida de tu hermano está arruinada. Algo en su voz no sonaba bien, estaba demasiado ensayada. La frase que usó, «diles que la transacción fue autorizada», era jerga legal exacta. Beatriza no sabía nada de finanzas o derecho inmobiliario. Me quedé completamente en silencio por un momento, escuchando atentamente el ruido de fondo en su lado de la línea. Escuché un débil sonido rítmico de golpeteo, era el golpeteo de un pesado anillo de boda de oro contra una mesa de cristal. Era la manía nerviosa de mi padre cuando estaba estresado. Ella estaba en altavoz, estaban en la habitación con ella. Estaban usando activamente a mi tía para manipularme y que hiciera una confesión verbal de autorización en una línea grabada. Y casi seguro que usarían esa grabación como prueba para descongelar las cuentas bancarias. La traición fue tan profunda que me quitó el aliento, pero mi mente se puso en un estado de claridad letal total. Beatriza, dije, mi voz bajando una octava, goteando hielo absoluto, escúchame con mucha atención. Sé que Richard está sentado justo a tu lado en la mesa del comedor. Dile que si intenta mover un solo dólar de cualquier cuenta, las autoridades federales tendrán una orden de arresto contra él para mañana por la mañana. No retiraré la demanda. Presentaré cargos penales máximos. Dile que tome el dinero que le quede y que consiga un muy buen abogado de defensa criminal. Escuché un jadeo agudo de pánico de mi madre de fondo e inmediatamente colgué el teléfono. 10 minutos después, mi laptop sonó con un nuevo correo electrónico. Era de Silvia, la presidenta de la Asociación de Propietarios de mi edificio de áticos. Silvia era una auditora corporativa jubilada que dirigía el edificio como una base militar y no se le escapaba un solo detalle. Siempre habíamos tenido una gran relación de respeto. Abrí el correo electrónico. El asunto decía: imágenes urgentes de seguridad del edificio y registros de la JOA con respecto a la unidad 4200. Hice clic en los archivos adjuntos con manos temblorosas. Silvia me había enviado un informe exhaustivo y devastador. Detallaba que mi padre, Richard Grant, había visitado la oficina de administración de la JOA 3 veces en el último mes mientras yo estaba en París. Los archivos de vídeo de seguridad adjuntos mostraban a mi padre inclinándose agresivamente sobre el escritorio de Silvia. El audio de la cámara de seguridad era cristalino. Pulsé reproducir y escuché la voz de mi propio padre resonar en mi tranquilo apartamento. «Escúchame, Silvia», espetó Richard en el vídeo, señalando directamente a su cara. «Mi hijo está fuera del país por negocios. Necesito las cartas de autorización de la JOA para la venta de su unidad hoy. La LLC es solo una laguna fiscal que él estableció. Soy su padre, tengo la autoridad para eludirlo. Tramita el papeleo o demandaré a este edificio y haré que te despidan». La voz de Silvia era calmada, firme y completamente imperturbable en la grabación. «Señor Grant, como le he dicho 2 veces esta semana, la propiedad pertenece legalmente a Novary Holdings.
Julián es el único miembro gerente. Sin su firma físicamente notariada, usted no puede autorizar una venta, y no emitiré una carta de autorización. Si falsifica documentos de la JOA, enfrentará graves consecuencias legales. Pausé el vídeo. Una ola fría de adrenalina recorrió mis venas. Mi padre no solo cometió un error desesperado de último minuto para pagar una boda porque entró en pánico. Él había estado planeando esto durante semanas. Él sabía de la LLC. La JOA le había advertido explícitamente que no tenía ninguna autoridad legal para vender la propiedad. Y él siguió adelante y falsificó los documentos de todos modos, asumiendo que yo sería demasiado cobarde y débil para pedirle cuentas. Premeditación, malicia, codicia absoluta y desenfrenada. Reenvié el correo electrónico completo, incluyendo los archivos de vídeo, los registros de audio y los informes escritos de la JOA, directamente a Harrison. Harrison respondió menos de un minuto después. Su correo electrónico contenía exactamente una frase: "Este es el clavo en el ataúd. Nos vemos mañana en el juzgado". Cerré mi laptop y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse. Mi familia pasaba el día difamando mi nombre en Internet, haciéndose las víctimas y haciendo una rabieta masiva por su boda de lujo cancelada. Pensaban que lo peor que iba a pasar era perder el depósito de un Porsche y lidiar con algunos chismes de vecindario. No tenían absolutamente ni idea de que la tormenta estaba a punto de golpearlos con una fuerza catastrófica y que estaban a punto de perder absolutamente todo. La mañana de la audiencia de interdicto de emergencia fue una de esas mañanas de Colorado amargamente frías e implacables, de las que se cuelan directamente por tu ropa y se asientan profundamente en tus huesos. El viento aullaba desde las montañas rocosas, azotando las calles del centro de Denver y cortando directamente mi abrigo de lana gruesa mientras subía los anchos e imponentes escalones de concreto del Tribunal Federal. Pero honestamente, no sentí el frío helado en absoluto. No sentí mucho más que un impulso hiperfocalizado, mecánico, casi aterrador, de llevar esta pesadilla hasta el final absoluto. Había pasado mis 32 años de vida en esta tierra protegiendo a estas personas de las consecuencias de sus propias acciones imprudentes y egoístas. Hoy era el día en que ese hábito tóxico de toda una vida murió para siempre. Mi abogado, Harrison, ya me esperaba junto a las pesadas puertas giratorias de cristal de la entrada del tribunal. Parecía exactamente un gran tiburón blanco oliendo sangre fresca en el agua. Harrison vestía un traje azul marino impecable y hecho a medida, y llevaba un maletín de cuero grueso y desgastado que literalmente contenía todo el futuro y la libertad de mi familia. No intercambiamos formalidades estándar, no hubo charla trivial sobre el clima, los equipos deportivos locales o cómo habíamos dormido la noche anterior. Simplemente me miró, me dio un solo y firme asentimiento de absoluta comprensión, y caminamos en silencio a través de los detectores de metales, uno al lado del otro. Debido a que esta audiencia específica era técnicamente un interdicto preliminar para congelar inmediatamente una transferencia de título de bienes raíces y los fondos de depósito en garantía asociados, normalmente habría sido un procedimiento silencioso y estándar de 15 minutos en una pequeña sala civil. Pero debido a las graves implicaciones de fraude electrónico federal, la falsificación interestatal flagrante y la participación activa directa de la oficina del fiscal del distrito, las cosas habían escalado dramáticamente. El detective Gallagher de la Unidad de Crímenes Financieros ya estaba presente en la galería del tribunal, estaba sentado en silencio en la última fila, vestido con un traje gris liso, sosteniendo un bloc de notas amarillo, observando la sala con los ojos entrenados e inquebrantables de un depredador, esperando que la trampa se cerrara. Entramos en la sala del tribunal, empujando las pesadas puertas dobles de madera, y mi familia ya estaba allí. Estaban sentados en el lado del pasillo del demandado, y la pura y descarada arrogancia que irradiaba de su mesa de defensa era honestamente impresionante de presenciar. Mi padre, Richard, llevaba su mejor traje de carbón hecho a medida, el costoso que solía reservar para grandes banquetes corporativos, eventos de networking de alto riesgo y cenas en clubes de campo. Se sentó con las piernas cruzadas casualmente a la altura de la rodilla, recostado en su pesada silla de madera, susurrando con confianza y riéndose con un abogado inmobiliario local y barato que probablemente había contratado de un directorio de un centro comercial el día anterior. Realmente parecía un hombre que asistía a una audiencia menor en la corte de tránsito para disputar una multa de $50 por estacionamiento. Él creía firmemente que su autoridad máxima como padre patriarcal anularía mágicamente la ley federal.
Pensó que esto era solo una pequeña disputa familiar que se había salido un poco de control, y estaba listo para volver a poner a su hijo desobediente en su lugar. Mi madre, Margaret, estaba interpretando su papel asignado de toda la vida a la perfección absoluta. Estaba vestida con un cardigan beige modesto y sin pretensiones, sosteniendo un pañuelo arrugado firmemente en la mano, secándose agresivamente los ojos completamente secos cada vez que un secretario judicial o un alguacil pasaba por su mesa. Estaba intentando activa y desesperadamente parecer la matriarca desconsolada, perseguida y amorosa que estaba siendo cruelmente torturada y arrastrada por el barro por su hijo mayor rico, vengativo y desalmado. Y luego estaba Preston. Preston de hecho se había molestado en usar un blazer, lo cual era una vista rara y sorprendente, pero estaba tan encorvado en su silla que estaba prácticamente horizontal, apoyado en su columna vertebral. Estaba masticando chicle agresivamente con la boca abierta y desplazándose rápidamente por su smartphone, ignorando completamente la enorme gravedad de una sala de un tribunal federal. Parecía increíblemente aburrido, parecía profundamente molesto personalmente porque mi pequeña rabieta legal estaba interrumpiendo su apretada agenda de no hacer absolutamente nada y planear una boda de lujo con dinero robado. Tomé asiento junto a Harrison en la mesa del demandante. No los miré. Mantuve mis ojos fijados firmemente en el banco elevado y vacío del juez, concentrándome completamente en la oscura y pulida veta de madera del escritorio frente a mí. «Julián», gritó mi padre desde el pasillo central. Su voz era fuerte, sin ningún respeto por el recinto judicial, resonando ligeramente en la sala del tribunal mayormente vacía. «Julián, mírame». Giré la cabeza muy lentamente, dejando que mi expresión facial permaneciera completamente en blanco e ilegible. Richard me dio una sonrisa condescendiente y profundamente decepcionada, la misma sonrisa manipuladora que solía darme cuando traía a casa una boleta de calificaciones imperfecta en la escuela secundaria. «No es demasiado tarde para dejar esta tontería ridícula, hijo. Te estás avergonzando a ti mismo. Estás avergonzando el nombre de toda la familia en un foro público. Solo levántate. Dile al juez que cometiste un error tonto, libera la retención legal de los fondos bancarios y todos podemos ir a casa y tener una cena tranquila y agradable juntos. Te perdonaré por este pequeño arrebato emocional. Podemos dejar todo esto atrás como adultos maduros». Lo miré. Realmente dejé que sus retorcidas y delirantes palabras se clavaran en mi cerebro. Me estaba ofreciendo perdonarme. Él había robado mi casa, falsificado mi firma en documentos legales vinculantes y comprometido completamente todo mi futuro financiero e historial crediticio solo para comprar coches deportivos exóticos y una fiesta de lujo para mi hermano menor. Y estaba sentado en un edificio federal ofreciendo perdonarme por tener la absoluta audacia de defenderme. No dije una sola palabra en respuesta. No le di la satisfacción de una reacción, un argumento o una defensa. Simplemente giré la cabeza lentamente de nuevo hacia el frente de la sala. Escuché a Preston burlarse ruidosamente detrás de mí y murmurar algo por lo bajo a mi madre sobre que yo era un imbécil arrogante y egoísta que lo arruinaba todo. La pesada puerta de madera detrás del estrado se abrió. El alguacil llamó a la sala al orden con una voz retumbante y el juez Mercer entró. El juez Mercer era un juez federal mayor, aterradoramente severo, con cabello plateado y espeso. Era notorio en el circuito legal de Denver por tener cero paciencia para los que hacen perder el tiempo, los mentirosos o los abogados despreparados. Se sentó pesadamente en su silla de cuero de respaldo alto, se ajustó las gafas de lectura en la nariz y abrió la gruesa carpeta de archivos en su escritorio con un fuerte golpe. «Bien», dijo el juez Mercer, su voz raspando como papel de lija grueso sobre un micrófono. «Estoy viendo una moción de emergencia para una orden judicial preliminar sobre una transacción de bienes raíces de alto valor, junto con acusaciones extremadamente serias de fraude electrónico grave y falsificación de documentos. Señor Grant, veo que usted representa a los demandados hoy. Escuchemos su explicación increíblemente breve y muy fáctica de por qué este tribunal no debería congelar inmediatamente cada activo líquido vinculado al nombre de su cliente». El abogado barato y superado de mi padre se levantó. Tanteó frenéticamente su bloc de notas amarillo. Carraspeó nerviosamente, ya sudando profusamente bajo la intensa e inquebrantable mirada del juez. «Su señoría», comenzó el abogado defensor, usando un tono muy practicado y tranquilizador que podrías usar para calmar a un animal asustado. «Este es un clásico, aunque complicado, malentendido entre miembros de la familia.
Es una disputa doméstica privada que, lamentablemente, se ha extendido al sistema legal federal. Mi cliente, Richard Grant, es el padre biológico del demandante, Julian Grant. La propiedad residencial en cuestión era ampliamente entendida por toda la familia como un activo familiar compartido. Mi cliente simplemente estaba ejecutando una liquidación temporal necesaria para cubrir gastos familiares urgentes inmediatos, específicamente, una boda. Tenía la intención de restaurar completamente el valor financiero de la propiedad a su hijo una vez que concluyera el evento. No hubo absolutamente ninguna intención maliciosa de defraudar a nadie. Pedimos que la retención de los fondos se levante inmediatamente para que la familia pueda resolver esto de forma privada sin malgastar el valioso tiempo del tribunal. El juez Mercer dejó de escribir. Bajó lentamente su costoso bolígrafo de oro y miró al abogado por encima de las gafas durante un momento largo, agonizante y asfixiante. ¿Un activo familiar compartido?, repitió el juez Mercer secamente, saboreando las palabras como si tuvieran un sabor desagradable. Consejero, ¿realmente está usted en mi tribunal federal argumentando que un padre tiene el derecho legal vinculante de vender secretamente una propiedad inmobiliaria de primera calidad, propiedad exclusiva de un hijo adulto, simplemente porque comparten un apellido y un linaje? Mi padre se levantó abruptamente antes de que su abogado pudiera siquiera intentar agarrarlo del brazo y detenerlo. Richard nunca pudo soportar que alguien cuestionara su autoridad máxima, ni siquiera un juez federal con toga negra. Su señoría, si puedo hablar libremente, dijo Richard, hinchando el pecho y proyectando su retumbante voz corporativa. Julián es mi hijo. Lo crié desde niño. Lo alimenté. Le puse un techo sólido sobre su cabeza durante 18 años. Apenas usa ese ático en el centro porque viaja internacionalmente por su salario corporativo. Teníamos un entendimiento verbal, tácito, de que lo suyo es nuestro en tiempos de necesidad familiar. Firmé el papeleo para ahorrarle el enorme engorro de tratar con agentes inmobiliarios mientras trabajaba en Europa. Él solo está actuando ahora porque está celoso de la boda de su hermano menor. Es un asunto familiar privado y el tribunal debería hacerse a un lado. Observé la cara del juez con atención. El puro e inalterado asombro que se asentaba en las curtidas facciones del juez Mercer era una obra maestra absoluta de presenciar. Miró a mi padre como si estuviera estudiando una especie de insecto completamente nueva, bizarra y altamente preocupante. Señor Grant, siéntese y permanezca completamente en silencio, ordenó el juez Mercer, su voz rompiendo como un pesado látigo de cuero. Está usted en mi tribunal, admitiendo haber firmado documentos legales de cierre vinculantes para una propiedad que usted acaba de admitir abiertamente que no posee. Está confesando un grave delito de falsificación en el registro oficial del tribunal. Está usted completamente fuera de sí. Soy su padre, replicó Richard, genuinamente desconcertado, profundamente ofendido y completamente sorprendido de que el juez no estuviera de acuerdo instantáneamente con su lógica retorcida y narcisista. Tengo autoridad parental sobre mi hogar y mis hijos. Su hijo tiene 32 años, señor Grant, respondió el juez, golpeando la mano plana sobre el escritorio de madera con un fuerte chasquido. La autoridad parental expiró hace 14 años cuando se hizo legalmente adulto. Siéntese este instante antes de que mi alguacil lo declare en desacato al tribunal y lo coloque en una celda de detención por el resto de la semana. El rostro de mi padre adquirió un tono morado profundo, peligroso y veteado, pero lentamente, a regañadientes, se hundió de nuevo en su silla de madera. Mi madre comenzó a llorar de verdad esta vez, lágrimas genuinas de pánico rodando por su rostro, dándose cuenta finalmente de que la voz retumbante y las tácticas manipuladoras de toda la vida de su marido no iban a intimidar mágicamente a un juez federal para que se sometiera. Preston finalmente había guardado su smartphone, estaba sentado perfectamente erguido, mirando fijamente el banco del juez, luciendo genuinamente aterrorizado por primera vez en su vida protegida y mimada. El juez Mercer dirigió su atención directamente a nuestra mesa, su expresión endureciéndose a pura seriedad. Consejo para el demandante, usted está alegando fraude electrónico federal y robo de identidad grave a través de las fronteras estatales. Eso es una escalada masiva de una simple disputa familiar de propiedad. Explique su posición y presente su evidencia. Harrison se levantó suavemente como un resorte que se suelta. Se abrochó casualmente la chaqueta de su traje a medida. Parecía completamente calmado, completamente sereno e increíblemente letalmente peligroso. No jugueteó con sus notas.
No tartamudeó. Miró directamente a los ojos del juez con absoluta confianza. Su señoría, comenzó Harrison, su voz sonando clara, firme y devastadoramente articulada a través de la tranquila sala. El demandado está intentando presentar esto como una disputa doméstica trivial sobre un activo familiar compartido. Eso es una narrativa completamente fabricada y desesperada diseñada únicamente para enmascarar un crimen financiero calculado de múltiples niveles. La propiedad ubicada en la unidad 4200 no es un activo familiar. Además, ni siquiera es propiedad legal de Julian Grant como ciudadano individual. Harrison hizo una pausa perfecta, dejando que el silencio pesado y asfixiante flotara en el aire durante exactamente 2 segundos. La propiedad es total y legalmente propiedad de Novary Holdings, una sociedad de responsabilidad limitada formal y debidamente registrada en el estado de Colorado. Julian Grant es el único miembro gerente de esa corporación. Richard Grant no es un empleado. No es un oficial. No es un accionista y ciertamente no es un agente autorizado de Novary Holdings. No tiene absolutamente ninguna personalidad jurídica con la empresa. Escuché una inspiración aguda, pánica y entrecortada de la mesa de mi padre. No los miré, pero pude sentir físicamente el peso repentino y aplastante del terror absoluto e innegable que irradiaba de su lado de la sala. La trampa legal que había tendido meticulosamente hacía 2 años acababa de cerrarse por completo, y ellos estaban atrapados en los implacables dientes de acero. Harrison no perdió el ritmo. Recogió una pila gruesa y con muchas pestañas de documentos certificados y notariados y se los entregó al alguacil del tribunal, quien rápidamente se los pasó al alto estrado del juez. Su señoría, está usted viendo actualmente los documentos de formación corporativa certificados, el acuerdo operativo privado y la escritura del condado oficialmente registrada para la propiedad en cuestión, explicó Harrison metódicamente, guiando al juez a través del denso papeleo con la precisión de un cirujano. Como puede ver claramente en la sección 4 del acuerdo operativo, Novary Holdings es el propietario legal exclusivo e indiscutible del ático. Cuando Richard Grant ejecutó la venta de esa propiedad, no solo falsificó la firma personal de su hijo en un pedazo de papel, falsificó la firma de un funcionario corporativo en documentos federales de transferencia de bienes raíces. Se representó a sí mismo de manera falsa, consciente y maliciosa como un agente gerente autorizado de una corporación privada para eludir los controles de seguridad de la compañía de títulos y liquidar ilegalmente un activo corporativo. El juez Mercer escaneó los documentos rápidamente. Su expresión se oscureció en pura y justa furia judicial con cada página que pasaba. Era un juez que respetaba profundamente la santidad del derecho corporativo y los límites legales, y mi padre acababa de admitir orgullosamente haberlo pisoteado en su sala de audiencias. Además, continuó Harrison, su voz adquiriendo un implacable impulso martilleante, tenemos pruebas físicas innegables y con sello de tiempo de premeditación e intención maliciosa. El demandado afirma que esto fue un error inocente de último minuto impulsado por el deseo repentino de un padre de ayudar a su hijo menor. Eso es una mentira absoluta y verificable. Harrison hizo una señal al secretario del tribunal, quien cargó una unidad flash encriptada segura en el sistema de medios de la sala. Un gran monitor de pantalla plana cobró vida en la pared de paneles de roble junto al estrado vacío del jurado. Su señoría, hemos presentado como prueba oficial las grabaciones de seguridad y audio proporcionadas directamente por la presidenta de la Asociación de Propietarios del Edificio Residencial de mi cliente. Estas grabaciones son de 3 semanas antes de la fecha de cierre fraudulenta. Este evento sucedió mucho antes de que mi cliente empacara sus maletas para su viaje de negocios a París. El demandado estuvo planeando este robo durante casi un mes. El vídeo comenzó a reproducirse. Eran las imágenes de seguridad exactas de alta definición que Silvia me había enviado. Toda la sala del tribunal observó en absoluto y silencioso asombro cómo mi padre irrumpía agresivamente en la oficina de administración de la JOA, golpeaba sus pesadas manos sobre el escritorio de Silvia y exigía las cartas de autorización requeridas para una venta de propiedad. El audio resonó fuerte y perfectamente a través de los silenciosos altavoces de la sala. La LLC es solo una laguna fiscal que él estableció. Soy su padre, tengo la autoridad para eludirlo. Tramita el papeleo o demandaré a este edificio y haré que te despidan. Y luego, la respuesta tranquila, devastadora e históricamente precisa de Silvia se reprodujo para que el juez federal la escuchara. Señor Grant, como le he dicho 2 veces esta semana, la propiedad pertenece legalmente a Novary Holdings.
Sin su firma físicamente notariada, usted no puede autorizar una venta, y no emitiré una carta de autorización. Si falsifica documentos de la JOA, enfrentará graves consecuencias legales. El vídeo terminó. La pantalla se puso en negro. El silencio en la sala del tribunal era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido bajo del sistema BAC y el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente giré la cabeza para mirar directamente a mi familia. Mi padre estaba pálido. No solo pálido, sino completamente sin sangre, como un cadáver recién sacado de un río helado. Tenía la boca ligeramente abierta, la mandíbula completamente floja. Su postura arrogante y de pecho hinchado se había derrumbado completamente sobre sí misma, y estaba agarrando el borde de la mesa de defensa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos y temblaban violentamente. La comprensión de lo que realmente había hecho, y el volumen puro e insuperable de pruebas federales en su contra, finalmente había penetrado su ego espeso y delirante. Se dio cuenta de que no era el hombre más inteligente de la sala. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una trampa de la que no podía salir hablando. Mi madre tenía ambas manos apretadas fuertemente sobre su boca para ahogar un sollozo, sus ojos muy abiertos con terror puro e inalterado. Estaba mirando a mi padre como si estuviera viendo a un extraño muy peligroso por primera vez en su vida. Ella siempre había confiado en él para salir de los problemas a base de intimidación, para gritar hasta que la gente se rindiera, y estaba viendo cómo sus tácticas de intimidación fracasaban espectacularmente en un escenario federal. Preston estaba mirando fijamente el monitor oscuro de la pared, la mandíbula prácticamente apoyada en su pecho. El hijo de oro, que nunca había enfrentado una sola consecuencia en sus 28 años de existencia, finalmente se estaba dando cuenta dolorosamente de que el pozo interminable de dinero en el que había confiado toda su vida en realidad estaba alimentado por una empresa criminal, y la enorme factura acababa de vencer de la peor manera posible. El juez Mercer se quitó las gafas de lectura y las dejó caer sobre su escritorio de madera. El estrépito resonó como un disparo en la habitación tranquila. Señor Grant, dijo el juez Mercer. Su voz ya no raspaba, era peligrosamente, aterradoramente silenciosa. Era la voz de un hombre que estaba a punto de soltar el martillo. La administración de la propiedad le informó explícitamente, verbal y físicamente, que el activo pertenecía a una corporación. Se le advirtió explícitamente que no tenía absolutamente ninguna autoridad legal para venderlo. Y su respuesta directa a esa clara advertencia legal fue amenazar al gerente, eludir los protocolos de la JOA, fabricar una autorización corporativa, falsificar una firma en los documentos de cierre y transferir cientos de miles de dólares robados a su cuenta corriente personal. El juez miró directamente al detective Gallagher, quien estaba de pie en la galería, enderezándose la corbata. Gallagher hizo un solo y lento asentimiento sombrío hacia el estrado. Este tribunal concede el interdicto de emergencia de forma inmediata y permanente, declaró el juez Mercer, su voz elevándose con autoridad incuestionable. La transacción inmobiliaria se considera totalmente fraudulenta y queda legalmente anulada. El título revierte a Novary Holdings, con efecto a partir de este mismo segundo. Los fondos de depósito en garantía actualmente congelados en la cuenta bancaria de los demandados deben permanecer congelados en espera de la incautación federal por parte de las autoridades. Esto ya no es un asunto civil de disputa. Mi padre intentó levantarse. Sus piernas temblaban visiblemente con tanta fuerza que tuvo que apoyar todo su peso en la mesa. Su señoría, por favor escúcheme. Soy un hombre respetado en esta comunidad. No puedo ir a la cárcel. Por favor, devolveré el dinero. La boda es este fin de semana. Mi esposa está enferma. Por favor, tenga algo de misericordia con mi familia. El juez Mercer recogió su pesado mazo de madera y lo golpeó con una fuerza ensordecedora increíble. Usted no es un hombre respetado, señor Grant. Es un fraude, un ladrón y un mentiroso, y este tribunal no negocia con ladrones. Levantamos la sesión. Mientras el juez se levantaba y salía rápidamente de la sala a través de sus aposentos privados, el detective Gallagher empujó más allá de la petición de madera, dirigiéndose directamente a la mesa de defensa de mi padre con pasos decididos. Se llevó la mano al cinturón y sacó un par de pesadas esposas de acero relucientes. Richard Grant, dijo el detective Gallagher, su voz resonando en el silencio aturdido y sin aliento de la sala del tribunal, está bajo arresto por fraude electrónico federal, robo de identidad y falsificación corporativa grave.
Ponga sus manos detrás de la espalda ahora mismo. Mi madre soltó un grito teatral espeluznante que me perforó los tímpanos. No, Richard. Julián, haz algo. Deténganlos. Es tu padre. No puedes permitir que hagan esto. Se volvió hacia mí, el rímel negro corriendo por su cara en líneas gruesas y feas, rogándome que salvara al hombre que acababa de intentar arruinar completamente mi vida. Preston saltó de su silla, completamente presa del pánico, gritándole frenéticamente al oficial de policía que estaban arruinando su boda, que tenían depósitos no reembolsables que pagar y que necesitaban el dinero hoy. Me levanté lentamente. Me abotoné tranquilamente mi abrigo de lana. Miré directamente a mi padre mientras los fríos puños de acero se cerraban fuertemente alrededor de sus muñecas, asegurando sus manos firmemente detrás de su espalda. Él me miró, sus ojos muy abiertos, llorosos y completamente aterrorizados, suplicando en silencio el rescate que siempre le había proporcionado fielmente desde que era adolescente. No me inmuté. No rompí el contacto visual. No ofrecí una sola palabra de consuelo, piedad o cierre. Simplemente me quedé allí perfectamente inmóvil y lo vi ser desfilado fuera de la sala del tribunal por las fuerzas del orden federales, su costoso traje a medida arrugándose horriblemente mientras era empujado bruscamente a través de las pesadas puertas dobles. El imperio de mentiras había terminado oficialmente, y el silencio que dejó a su paso fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Las consecuencias de esa mañana en el Tribunal Federal fueron inmediatas, absolutamente brutales y completamente públicas. No se podía ocultar esto a puerta cerrada, no se podía barrer bajo la alfombra con una sonrisa familiar forzada en una cena festiva. La implosión fue nuclear. Debido a la extrema gravedad de los cargos federales de fraude electrónico, la gran cantidad de dinero involucrada y el grave riesgo de fuga asociado con los fondos robados, a mi padre se le denegó la fianza en espera de su comparecencia formal ante un tribunal federal. El respetado y arrogante patriarca de la familia Grant pasó esa noche, y muchas noches frías después, sentado en una celda de detención de concreto. Cambió sus costosos trajes a medida por un mono naranja áspero de emisión estándar, cambiando su vaso de whisky de cristal por un inodoro de acero inoxidable y un colchón delgado y miserable. Mi madre estaba completamente, absolutamente inconsolable. Estaba constantemente llamando a mi teléfono, dejando docenas de mensajes de voz frenéticos y llorosos, rogándome que pagara su fianza con mi propio dinero, rogándome que llamara al juez y mágicamente retirara los cargos. Se negaba rotundamente a entender la realidad. No podía comprender que esto estaba completamente fuera de mis manos ahora. El gobierno federal de los Estados Unidos estaba presentando los cargos, no Julian Grant. No podría haber detenido la avalancha, incluso si hubiera querido. Y déjenme ser perfectamente claro, ciertamente no quería. Pero la humillación pública real, espectacular y cinematográfica ocurrió al día siguiente, que se suponía que sería la extravagante y meticulosamente planificada cena de ensayo para la boda de ensueño de $250,000 de Preston. Yo estaba sentado a salvo en mi tranquilo apartamento corporativo, bebiendo un vaso de muy buen y muy caro bourbon, viendo cómo se desarrollaba el drama absoluto a través de una serie de frenéticos mensajes de texto de familiares lejanos. De repente, tías, tíos y primos que me habían ignorado por completo durante años, que se habían puesto del lado de mis padres y me habían llamado monstruo solo 2 días antes, querían desesperadamente estar de mi lado. Me daban actualizaciones en tiempo real del desastre mientras ocurría. Como las cuentas bancarias fueron congeladas federalmente por orden judicial, cada uno de los enormes cheques que mis padres habían escrito a los proveedores de la boda rebotó simultáneamente. Fue una masacre financiera. El lugar de lujo, que exigía el pago completo 48 horas antes del evento, canceló inmediatamente la reserva y cerró sus grandes puertas de hierro. La empresa de catering gourmet se retiró, negándose a entregar los cientos de libras de costillas de primera y langosta. La florista personalizada que había importado miles de dólares en raras y delicadas orquídeas del extranjero amenazó con demandar a mis padres por incumplimiento de contrato. Y luego ocurrió la humillación máxima, la escena que finalmente rompió al hijo de oro. Preston de alguna manera había convencido a su prometida Clara de reunirse con él en la agencia de alquiler de coches exóticos. Estaba intentando desesperadamente rescatar al menos el transporte de lujo para los padrinos de boda para salvar las apariencias y fingir que la boda seguía adelante a menor escala.
Estaba de pie en el vestíbulo del salón de exposición, brillante y bien iluminado, discutiendo agresivamente con el gerente, exigiendo sus coches cuando las grúas llegaron al estacionamiento. La agencia estaba embargando activamente el reluciente Porsche y los 3 Ferraris rojos porque el depósito masivo inicial había sido oficialmente reportado por el banco como actividad criminal fraudulenta. Según mi primo, que desafortunadamente iba a ser padrino de boda y estaba allí mismo con su traje a medida, Clara perdió completamente la cabeza allí mismo, en el caliente asfalto del estacionamiento. La dulce, amorosa y sonrojada máscara nupcial se le resbaló completamente de la cara y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. No actuó como una novia desconsolada cuyo día romántico especial fue arruinado por una tragedia repentina, actuó como una inversora de Wall Street viciosa y calculadora cuyo portafolio de acciones de alto riesgo acababa de caer violentamente a cero. Le gritó a Preston delante de 20 personas, incluyendo el personal de alquiler sorprendido, clientes al azar y los padrinos de boda. Lo llamó un perdedor patético y sin dinero que aún vivía de la mesada de su papá y que ni siquiera podía permitirse invitarla a una cena decente sin pedir permiso a su madre. Reveló en voz alta y orgullosamente que sabía que su familia no era realmente rica de viejo dinero, pero que había tolerado su personalidad molesta, su pereza y su completa falta de ambición porque pensaba que las enormes cuentas de jubilación de mi padre eventualmente financiarían su lujoso estilo de vida. Cuando Preston comenzó a llorar, con lágrimas de sollozo reales, y trató de tomar su mano para calmarla y rogarle que se quedara, ella le retiró el brazo con absoluta repulsión. Se arrancó de un tirón su enorme e impecable anillo de compromiso de diseñador, se lo arrojó directamente al pecho y le dijo que la boda estaba permanente e irrevocablemente cancelada. Se subió a un SUV negro y lo dejó allí completamente solo en el estacionamiento, viendo cómo se llevaban remolcados sus Ferraris alquilados mientras él sostenía un anillo que nunca podría pagar. La vida perfecta y privilegiada del hijo de oro de Preston implosionó por completo en un lapso de 48 horas, finalmente fue expuesto a la dura e implacable luz de la realidad sin mi billetera para protegerlo de los elementos. Pero la revelación más impactante y profundamente inquietante llegó 2 días después durante una reunión tranquila y sombría con Harrison para finalizar el papeleo legal para la devolución de la escritura de mi propiedad. Harrison estaba sentado frente a mí en su oficina espaciosa, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de él. Sacó de su maletín de cuero y deslizó una gruesa carpeta de manila sobre su pulido escritorio de caoba. Hice que mi investigador privado investigara a fondo las finanzas recientes de tu padre para ver qué desencadenó este nivel de desesperación absoluta, imprudente y loca, dijo Harrison en voz baja, con el rostro sombrío y serio. Julián, realmente necesitas ver esto para entender exactamente con quién estabas tratando. Nunca se trató de una boda. Abrí la pesada carpeta. Contenía registros de empleo detallados, extensos informes de crédito e historiales bancarios ocultos. Mi padre no había estado empleado durante 8 largos meses, fue despedido sin ceremonias de su lucrativo puesto ejecutivo la primavera pasada por mala gestión financiera grave, violación de la política de la empresa y sospecha de malversación de fondos corporativos. Lo dejaron ir en silencio para evitar un escándalo público masivo, pero lo despojaron de todo. Él había ocultado este fracaso masivo y humillante a absolutamente todos, incluida mi madre. Durante 8 meses, se había estado vistiendo con un traje a medida cada mañana, empacando su maletín de cuero, besando a su esposa y pretendiendo ir a la oficina. En realidad, estaba sentado en cafeterías, drenando secretamente todos sus ahorros de toda la vida, vaciando sus cuentas de jubilación y agotando una docena de tarjetas de crédito ocultas solo para mantener las apariencias en su rico vecindario obsesionado con el estatus. Pero la cosa se puso significativamente, aterradoramente peor. Pasé a la siguiente página del informe y sentí que la sangre se me heló por completo en las venas. Mi corazón dio un fuerte vuelco. Era un informe policial formal presentado por un banco comercial local hace 3 meses. Alguien había intentado agresivamente obtener un préstamo personal masivo, de más de $100.000, utilizando mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento, mi dirección actual y mi historial financiero perfecto e impecable. El préstamo fue marcado en las etapas finales y finalmente denegado por el suscriptor senior debido a una firma que no coincidía en la solicitud digital y una falla en la verificación de empleo por teléfono. Mi propio padre había intentado robar mi identidad y sacar préstamos paralizantes y arruinadores en mi nombre meses antes de que intentara falsificar los documentos para vender el ático. Me había estado cazando activa y maliciosamente como objetivo financiero durante casi un año.
La lujosa y costosa boda fue solo la excusa final y desesperada para conseguir una enorme suma de dinero en efectivo antes de que toda su casa de naipes se derrumbara por completo y el banco ejecutara la hipoteca de su propia casa. Cerré la carpeta lentamente, presionando mis palmas contra la tapa de cartón. Me sentí físicamente enfermo del estómago, como si fuera a vomitar allí mismo en la oficina de Harrison. Pero brillando simultáneamente a través de las náuseas, me sentí completa, maravillosamente, increíblemente libre. Cualquier rastro microscópico y persistente de culpa de hijo mayor que tuviera por poner a mi padre entre rejas se desvaneció instantáneamente en el aire. Él no me amaba. Ni siquiera me veía como un ser humano, un hijo o un miembro de su familia. Yo era solo una línea de crédito para él, un recurso para ser explotado, agotado y desechado hasta que estuviera vacío. Y ahora su cuenta estaba permanente e irrevocablemente cerrada, y él iba a pagar por cada centavo con años de su vida. Ha pasado exactamente un año desde la tarde en que entré al impecable vestíbulo de mis padres, dejé mi pesada maleta junto a la puerta y les dije con calma que mi ático no era suyo para vender. Muchas cosas han cambiado en 12 meses. El polvo caótico finalmente se ha asentado. Las brutales batallas legales han concluido por completo y la dura e implacable realidad de sus decisiones se ha convertido en su pesadilla diaria permanente. Mi padre aceptó un duro acuerdo de culpabilidad federal para evitar un largo y muy publicitado juicio que Harrison le aseguró que estaba absolutamente garantizado a perder. Fue sentenciado a 4 años en una instalación federal de seguridad mínima seguidos de 5 años de estricta libertad condicional financiera donde cada compra es monitoreada por el gobierno. Perdió su hermosa y extensa casa en Boulder por la ejecución hipotecaria del banco. Perdió su impecable reputación en la comunidad empresarial de Denver. Perdió sus membresías de club de campo. Perdió absolutamente todo lo que pasó toda su vida fingiendo ser. Mi madre, que nunca había trabajado un día en su vida y siempre se enorgullecía de ser una dama de ocio, tuvo que mudarse a un pequeño, apretado y anticuado apartamento de una habitación en el lado malo y peligroso de Denver. Ahora trabaja como cajera en un supermercado de descuento local, escaneando códigos de barras bajo luces fluorescentes parpadeantes. Me dicen los pocos parientes que todavía le hablan que pasa todos sus turnos quejándose constantemente a cualquier cliente, gerente o compañero de trabajo que la escuche sobre cómo su hijo cruel, rico e increíblemente desagradecido la abandonó en su vulnerable vejez. Ella todavía se niega rotundamente a reconocer que su marido es un delincuente convicto que intentó arruinar mi vida. En su mente retorcida, sigo siendo el villano de la historia, el monstruo que destrozó a la familia por dinero. Preston se desmoronó completamente y trágicamente sin el suministro interminable y robado de dinero de mi padre para financiar sus delirios de grandeza. Y sin Clara allí para validar su enorme y frágil ego, se vio obligado a entrar realmente en el mundo real, agotador e implacable. Actualmente trabaja en un kiosco de accesorios para teléfonos móviles baratos en medio de un centro comercial moribundo y abandonado. Conduce un sedán destartalado y oxidado que se avería 2 veces al mes. Oigo a través del boca a boca familiar que todavía me culpa amargamente y agresivamente por arruinar su vida, destruyendo su boda perfecta y costándole su oportunidad de amor verdadero. Se niega por completo a asumir cualquier responsabilidad por su propio derecho, su pereza o su complicidad en el robo. Algunas cosas realmente nunca cambian, y los hijos de oro rara vez aprenden a caminar por sí solos una vez que se les corta brutalmente el suministro interminable de dinero en efectivo. No les he dirigido una sola palabra a ninguno de ellos desde ese día en el Tribunal Federal. Bloqueé sus números de teléfono, bloqueé sus direcciones de correo electrónico, bloqueé sus perfiles de redes sociales e instruí formalmente a Harrison para que devolviera cualquier correo físico que me enviaran sin abrir y marcado audazmente como devolver al remitente. Pasé los primeros 6 meses después del juicio en terapia semanal intensiva con la doctora Eris, una brillante especialista en trauma que se enfoca exclusivamente en la recuperación de dinámicas familiares narcisistas, el chivo expiatorio y el abuso financiero. No fue un proceso fácil o indoloro. Desentrañar 32 años de manipulación emocional, explotación financiera severa y la creencia tóxica profundamente arraigada de que tenía que comprar constantemente el amor de mi familia solo para ser tolerado fue completamente agotador. Hubo días en que me senté en su oficina cómoda y tranquila, miré por la gran ventana a los coches que pasaban y simplemente lloré por el niño pequeño que se esforzó increíblemente por ser perfecto. El niño que obtuvo notas perfectas, trabajó en 2 agotadores trabajos en la universidad y nunca pidió nada,
solo para darse cuenta de que la perfección nunca sería suficiente para personas que estaban decididas a usarlo como una herramienta. Lloré por la familia que nunca tuve. Y aprendí a aceptar la familia en la que lamentablemente nací. Durante una de nuestras sesiones de avance más difíciles, la doctora Eris me enseñó la lección más valiosa de toda mi vida adulta. Me miró, se inclinó hacia adelante y dijo: Julián, un límite sin una consecuencia es solo una sugerencia educada, y las personas tóxicas no respetan las sugerencias. Había pasado toda mi vida haciendo sugerencias educadas a mi familia. Les sugerí que gastaran menos. Les sugerí que me trataran mejor. Les sugerí que respetaran mi espacio y mi arduo trabajo. El día que los dejé enfrentar las consecuencias federales completas e inmitigadas de sus propias acciones criminales fue el día en que finalmente tracé un límite real e inquebrantable. Hace 2 meses, volví a mi ático en el centro de Denver. La propiedad estaba legalmente y de forma segura de nuevo a nombre de Novary Holdings. El espacio era increíblemente hermoso, exactamente como lo había dejado antes de mi fatídico viaje a París. Con la cálida luz del sol entrando por los suelos de madera y culminando el horizonte de la ciudad, pero la energía en la habitación estaba permanente e irreparablemente contaminada, contenía demasiados recuerdos oscuros de ansiedad, de estrés, de la aterradora comprensión de que mi propia carne y sangre habían intentado robármela con avidez mientras yo estaba a miles de kilómetros trabajando para asegurar mi futuro. Así que llamé a un agente inmobiliario, un agente altamente reputado, muy examinado e implacable. Esta vez, listé el ático legalmente bajo la LLC. El mercado inmobiliario estaba aún más caliente de lo que mi padre había afirmado cuando intentó robarlo. Tuvimos una enorme guerra de ofertas en 3 días, y lo vendí con una enorme ganancia que cambió mi vida. Tomé ese dinero, empaqué mi vida, renuncié formalmente a mi exigente trabajo corporativo y me mudé al otro lado del país a una tranquila, neblinosa y hermosa ciudad costera en el noroeste del Pacífico. Compré una casa impresionante y aislada, construida de madera oscura y vidrio, encaramada en un acantilado con vistas al océano embravecido. Dejé atrás la rutina corporativa hipercompetitiva y que aplasta el alma, y fundé mi propia firma de consultoría financiera independiente. Ahora ayudo a propietarios de pequeñas empresas y a individuos a proteger sus activos de los depredadores. Trabajo completamente desde mi oficina en casa. Bebo mi café de la mañana mientras observo las poderosas olas romper contra las rocas irregulares. Y duermo profundamente y en paz toda la noche sin preocuparme de que mi teléfono suene con otra emergencia familiar fabricada. Por primera vez en toda mi vida, no soy el que arregla las cosas. No soy el cajero automático andante. No soy el hijo mayor responsable y cargado que lleva el peso aplastante de un linaje tóxico sobre mis hombros. Simplemente soy Julián, y Julián finalmente es verdaderamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Sé que fue larga y sé que fue pesada, pero es la verdad y la verdad necesita ser dicha. Si se llevan algo de mi experiencia, que sea esto: la sangre no le da a nadie el derecho de abusarte, irrespetarte o robarte. No debes tu éxito ganado con esfuerzo, tu paz mental o tu cuenta bancaria a personas que te trataron como un peldaño. Protege tu paz. Protege legalmente tus activos ganados con esfuerzo. Y nunca tengas miedo de dejar que las personas tóxicas enfrenten las consecuencias devastadoras de sus propias acciones. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable para protegerte de las personas que se suponía que te amaban incondicionalmente? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente seguro. Confía en tu intuición y protege tu paz.